Hola amigos, hoy os traigo el ID.7, la berlina eléctrica de Volkswagen, 286 caballos y anuncia más de 600 kilómetros de autonomía. Pues vamos a ver si es verdad, ¿no? El ID.7 es uno de los últimos modelos basados en la plataforma MEB del grupo Volkswagen. Esta plataforma que tiene desde el ID.3, ID.4, ID.5, el ID.6 que se vende en China, ahora el ID.7, la ID.Buzz y luego muchos modelos de Audi y muchos modelos que están dentro del grupo, desde un Skoda Enyaq, por ejemplo. Al final es una plataforma escalable. Que es, pues, sí, no es que sea el mismo coche, es que las plataformas, estas son conjuntos de piezas que unen para hacer distintos modelos, y en esta plataforma tú puedes tener modelos con motor atrás, motor detrás, delante, tracción total obviamente, o propulsión, distintos anchos de vía, distintas batallas, distintas baterías. Eso son lo que son las plataformas modulares. Bueno, pues con esta plataforma, ahora lo que ha sacado Volkswagen es el ID.7. Es una berlina de 4,96 metros de largo, que lo puedes tener así, formato berlina, o en versión familiar. Ahora mismo solamente se ofrece con un solo motor, que es este que estamos probando de 286 caballos, y esta batería, que son de 82 kilovatios hora o 77 útiles, pero vendrán más versiones, vendrán versiones GTX, con tracción total, versiones más potentes, porque este es propulsión, y baterías más grandes. Este anuncia 612, ¿no, Nacho? Vale, no doy una. 616 kilómetros de autonomía eléctrica, eso es lo que anuncia. Pero la propia Volkswagen nos ha dicho que nos va a ofrecer versiones de más de 700 kilómetros de autonomía. Bueno, esto ya empiezan a ser palabras mayores. Lo que pasa es que ya sabemos que en el mundo eléctrico la autonomía siempre es muy relativa, porque depende mucho de tu conducción, depende mucho de la velocidad, de la climatología, de muchas cosas. Es un coche muy aerodinámico. Anuncia un CX de 0,23, que eso, pues, claro, ayuda pues eso, a ser más eficiente, a aprovechar más. Sigue siendo pesado, porque es un coche de 2.200 kilos, sigue siendo pesado, como todos los eléctricos, aunque de esta categoría ya hay coches que han bajado de los 2.000 kilos, un Ioniq 6, por ejemplo, ese mucho más, le están en 1.800, por ahí. Pero ahora veremos, bueno, pues a lo largo de la prueba, qué autonomía conseguimos, qué consumo conseguimos y qué prestaciones conseguimos. Convive con el Passat, este modelo convive con el Passat y convive con el Arteon, las versiones del Arteon. El Passat solo es familiar, no sé si lo sabíais, pero lo vamos a traer al canal, el Passat, porque es un coche que todavía considero muy interesante. Pues convive con ellos hasta que desaparezcan. No sé cuándo van a desaparecer, pero en algún momento lo harán. Y aquí vemos la tira de LED que continúa por aquí para, bueno, el lenguaje visual de Volkswagen, que es una tira delante, detrás ahora veremos cómo es, y los faros con los IQ-Light iluminan muy bien, iluminan muy bien. Sobre el peso, claro, es que, y eso que el coche está muy trabajado, porque mira, hoy en sección mediciones cuadrado os saco, este es el aparato que usamos para medir vía GPS, pero es que tiene imán, entonces simplemente vemos que aquí se pega, aquí no, aquí se pega, aquí no, aquí no se pega, aquí no se pega, aquí obviamente tampoco, aquí sí se pega, y aquí ya sí se pega, luego ya en el maletero no se pega. ¿Habéis visto? Mediciones made in Garage Days. Vaya, Scout 24. A ver, eso por la parte un poco para que veáis de chapa. El chasis lleva suspensión independiente en las 4 ruedas. Este coche es propulsión y además tiene el motor y todo el sistema de gestión del motor, el cambio, que es una marcha, lo lleva todo detrás. Aquí delante no hay nada. Si queréis os lo enseño, mirad, ahí lo estáis viendo.
está, bueno, pues sí, todas las cosas de servicio, el agua limpia parabrisas, el agua de refrigeración de motor, batería y demás, líquido refrigerante más que agua, pero bueno, realmente no necesitas más. El acceso a las plazas traseras, como estáis viendo, no sé si te pilla a contraluz, ¿verdad? Bueno, es que luego me echan la bronca cuando se apaga la cámara. Ahora no se atreven, ¿eh? Pero luego sí lo hacen. Fijaros en el acceso de una berlina. No es de esos coches que tú entras y te caes para adentro. Bueno, pues tiene un buen acceso, salida. No sé, yo lo veo cómodo. Una puerta enorme, 4,96 de largo. Es que es un coche grande. Voy a darle la vuelta y os enseño el maletero además. Que se me olvidaba, que casi me mata Nacho por no decirlo. Lleva distinta medida de neumático delante que detrás, lleva más anchura detrás, claro, es propulsión. Y luego fijaros este detalle, que lleva discos delante y lleva tambor detrás, un tambor. Esto lo hace mucho Volkswagen, lleva tambores detrás en sus eléctricos. Hay que verlo, hay que probarlo. Esto hasta que no salgamos ahí al circuito y le demos un trato un poquito heavy. Sí que os digo que el tacto del pedal de este coche moviéndome así despacio no es una cosa que me haya vuelto loco. Realmente no me gusta, pero vamos, luego no os anticipo nada. Luego entramos en pista y vamos a ver qué tal se comporta. Por cierto, lleva unos Pirelli Cinturato P7 Elect, se llaman, pensados ya para coche eléctrico. Pues sí, ahora os lo doy la vuelta y os enseño el maletero. Lo que os decía del lenguaje visual, bueno, pues aquí una línea aquí roja con toda esta parte que es el intermitente y hay un catadióptico. Bueno, pues en los coches estos eléctricos, como hay electricidad para utilizar y el mundo LED te permite hacer muchas cosas, bueno, pues acaban haciendo el lenguaje que ellos quieren. Obviamente no hay tubo de escape y vemos el portón, vamos a abrirlo. 532 litros de capacidad, no está mal la capacidad, y además es que lo bueno que tiene es que este maletero aquí, como lo estáis viendo, puedes bajar aquí esto, puedes bajar esto aquí y ganas aquí un poquito de capacidad, o incluso tienes aquí debajo un hueco que si lo ordenas bien te cabe los cables, el suco meneques y el meneques. El suco meneques hay que comprarlo aparte y son unos 600 algo euros. Y eso me da un poco de rabia a mí, que te vendan un coche eléctrico y tengas que comprar algo para poder cargarlo. Pero bueno, en mi Zoe me pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo me fui a una tienda online y lo compré, me salió bastante más barato y funciona de maravilla. Ya os he dicho que el motor está aquí detrás, son 286 caballos. Bueno, aquí os dejo la ficha del motor para que veáis un poquito los datos que anuncia. Tiene una velocidad limitada a 180, luego lo veremos en las aceleraciones. Bueno, ¿qué los vamos a ver? Os lo digo ya, mirad, en las aceleraciones ha hecho un 0-100 de 6,57 y los 1000 metros los hace en 27,24, teniendo en cuenta que a los 720 metros ya va a 180 y boom, va limitado ahí de velocidad y bueno, ya acaba los 1000 metros a 181 kilómetros por hora. Fijaros el 80-120, que es muy relevante, 4,05 segundos, indica que es un coche rápido. Es un coche rápido, de prestaciones, tiene muy buenas prestaciones. Ha hecho el mismo tiempo más o menos que un Peugeot 308 GT, que un Alfa Tonale híbrido enchufable, un Formentor, prácticamente el mismo tiempo que un Toyota GR86, que eso es un coche deportivo, más rápido que un BMW 220 Diesel Coupé. Bueno, pues ahí tenéis una pequeña lista de coches que, si bien no son rivales de este, sí que, bueno, pues te dan a entender en qué nivel de prestaciones se mueve. Ahora, ya que tengo abierto el maletero, os voy a hablar de los rivales que puedes tener en este coche. A ver, me he metido a configurarlo y he conseguido configurarlo con ayudas, plan MOVES y tal,
Por debajo de 54.000 euros. Aquí os he puesto la tabla con 50.920 sin el plan MOVES, porque ese no lo he querido poner. Pero mira, con las ofertas que hay ahora están en 54.920. ¿Qué encontramos en el mercado por ese precio? Por cierto, os dejo abajo todos los enlaces, como siempre, de Autoscout24. Si quieres encontrar, no sé si habrá ya un ID7, pero vamos a buscar a ver si hay algún ID7. Os dejo ya la búsqueda hecha y os saldrá si lo hay nuevo o de ocasión o kilómetro cero. Ahí lo vais a ver. ¿Qué podemos encontrar? Podemos irnos a un BYD, SIL, incluso con tracción total, está en 47, mucho más barato, es un coche es un poco más pequeño, 480, este es 496, da más potencia, 530 caballos, tiene un maletero mucho más pequeño, 453 litros frente a los 532, y de autonomía, pues homologa este coche, homologa WLTP 616 kilómetros y el BYD homologa 520. Siempre que hablas de un eléctrico hay que mirar un Tesla, siempre que vayas a hablar de un coche eléctrico. Y el Model S se va de precio, pero en el Model 3, que es más pequeño, son 472, por 55.000 ya tienes uno con tracción total y 627 caballos, ¿eh? Ojo, y un maletero de 513 litros. Ojo que Tesla solamente te da el volumen del maletero hasta arriba, no te da volumen hasta la bandeja, por eso siempre los Tesla tienen un maletero grande, pero bueno, hay que analizarlo. 528 kilómetros de autonomía te da ese Tesla frente a estos 616, datos oficiales, ¿eh? Hay que tener en cuenta que este coche, la capacidad de recarga de este coche son 175 kilovatios. En corriente continua, si lo haces en corriente alterna son 11. El Tesla carga 350. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta el día que miras un eléctrico, sobre todo si eres de los que viaja, que este coche ya lo puedes usar para viajar, si es de los que viaja y no solo enchufa en casa, también tienes que enchufar por ahí, porque la velocidad de recarga es importante. Un Hyundai Ioniq 6 es un rival, un rival clavado para este coche. Lo tienes con 228 caballos y tiene por 58.000 euros. El maletero más pequeño, 446, y una estética un poco diferente, vamos a decir, te tiene que gustar. Y mira, 614 kilómetros de autonomía, es más o menos lo mismo. Y bueno, yo os he metido también un BYD Han, que es un coche ya de 4,99, son 5 metros de coche ya por casi 70.000 euros, 517 caballos y 410 litros de maletero. 521 kilómetros de autonomía eléctrica, claro, homologada. Con esto un poco, ahí más o menos tenéis claro dónde se ubica. Ahora vamos a ver cómo es por dentro y enseguida ya vemos cómo se comporta, lo que gasta y bueno, pues qué nos ha parecido. Conexión plena para el teléfono móvil, Android Auto, Apple CarPlay, sin necesidad de cable. Y aquí tienes un sitio para carga inalámbrica, que además te cabe un teléfono grande. 2 USBs de los pequeñitos, de los modernos, y la llave no hace falta sacarla del bolsillo. Es más, si el coche está en marcha y tú abres la puerta y te levantas, en el momento que te despegas del asiento, el coche se apaga. Como hacen todos los ID de Volkswagen, y es un poco lo que empezó haciendo Tesla. Además del espacio que tienes aquí y estos 2 posavasos, tienes una bandeja aquí debajo inmensa, y luego aquí una guantera, claro, me cabe todo el brazo prácticamente. Nada, por espacio que no falte. Realmente esto es minimalista. Es minimalista porque está todo concentrado en una pantalla, es que no hay botones por ningún lado. Si tenemos el volante con sus botones aquí, tenemos una pantallita aquí dentro del volante y tenemos un head-up display ahí con una proyección además con buena calidad, que realmente entre eso y esto lo tienes todo, pero al final tienes que tocar esta pantalla. Al ser una pantalla muy grande, lo bueno que tiene es que, bueno, llegas fácil a los accesos rápidos. Por ejemplo, si dices, quiero quitar los asistentes de... está apagado el coche, espérate, que lo arranco. Ahí está, simplemente he pisado el freno y ya está. Quiero cambiar algo de conducción. Si os fijáis, son botones grandes, con lo cual
Bueno, pues es fácil, pero al final yo, por ejemplo, para buscar emisora me apoyo aquí y subo y bajo con este dedo. Eso es habitual de todas las pantallas. Todo se gestiona desde aquí. Si nos venimos al menú principal, bueno, la pantalla funciona muy bien, pero muy bien, y tienes aquí pues todos los datos de todo. Ahora mismo el consumo, no hagáis ni caso a este consumo, que luego vais a ver otro, que esto es de lo que estamos aquí moviéndonos. Pero tenéis información de todo y cosas muy simpáticas, como por ejemplo los asientos. Estos asientos tienen muy buena ergonomía y son cómodos, tienen calefacción y tienen aire acondicionado, digamos, climatización. Y tiene un sistema que va detectando la humedad y en función de eso pues te va secando. Sí, es un coche eléctrico con función de secadora. Los haters de los eléctricos os lo he puesto en bandeja, pero en bandeja, ¿verdad? Pues eso, conductor y acompañante, tienes masajes, tienes posición, el climatizador tiene como tiene el Porsche Taycan, que tú, según pones esto, ahí orientas, ya no manejas la rejilla de aire con la mano, las manejas, mira, aquí las enciendes, las manejas tú como tú, las orientas hacia donde tú quieres. Para todo el tema de la carga, puedes optimizar la carga, puedes decir a cuánto quieres cargar, puedes decirle, poner el tiempo, decir qué porcentaje de batería quieres llenar. Digamos que tienes todas las funciones y funciones muy, muy interesantes. Aquí están los mandos del climatizador, el volumen de la radio, están retroiluminados, que ha habido muchos coches de estos en los que no estaban. Por cierto, al final del vídeo vais a ver una sorpresa que os dejamos de cuando Nacho estuvo en el Polo Norte, en Suecia, con este coche. Os dejo una sorpresa al final del vídeo. Y hablando de Nacho, mirad cómo estáis detrás sentado. Nada, espacio de sobra. Espacio de sobra. Y detrás se va cómodo, tienes espacio longitudinal, altura, y sin problema. Y hablando de altura, el techo, mirad qué cosa más curiosa. El techo es de cristal y es translúcido, pero si tú tocas aquí, mirad lo que ocurre. ¿Ves? Si tú, por ejemplo, el sol lo quieres quitar, te lo quita del todo. Aquí se hace una sombra, pero si, por ejemplo, quieres dejar de ver a alguien, también te sirve que lo puedes quitar. Volvemos al circuito y vamos a ver qué tal se comporta esto. De momento en ciudad el tacto del pedal del freno no me ha gustado mucho, pero sí me ha gustado mucho el diámetro de giro del coche. Eso me ha encantado. Volvemos al circuito. Ya os he contado antes que es un coche rápido, que de sus prestaciones, bueno, es un coche que te mueves con cierta agilidad. Vamos a ver, con ese dato, vamos a ver cómo se comporta en situación normal y cómo se comporta al límite, que ya sabéis que nos gusta poner los coches al límite para ver su estabilidad natural. Así que venga, vamos a verlo. En el ID7, antes de empezar la marcha, una cosa curiosa, en el ESC, control de tracción y estabilidad, puedes llevarlo activado o ESC Sport. Nos venimos aquí y bueno, vamos en modo Comfort, mientras os explico un poco cómo va el coche y luego de ahí pasamos al modo Sport para ver la estabilidad natural del coche. De suspensión es cómodo, es un coche muy cómodo, es más firme que el Passat, pero no como para llamarlo incómodo. Es más firme pues porque hay más peso y tiene que sujetar más peso y al final eso se nota. Es como los SUV. Los SUV al final son coches que como van más altos pues también tienes que sujetarlos más. Vamos a ver qué tal se comporta. Desde luego en viajes puedes viajar a unos ritmos rapidísimos con este coche, no te interesa por la batería. Mira, ahora está al 90% la batería y está a 503 kilómetros. Ahora pondré una pantalla para ver aquí el consumo instantáneo, pero bueno, el consumo instantáneo en estas condiciones realmente en estos coches es un poco absurdo porque es que nadie va a hacer esto. Solamente lo hacemos nosotros para ver la estabilidad natural del coche. Se maniobra muy bien, tienes buenas pantallas, hay buena visibilidad. En ciudad, pues ya sabéis, los eléctricos son una maravilla, pero claro, es un coche grande, ojo, que luego aparcarlo también tiene eso aquel, pero bueno, tiene el sistema de aparcamiento automático.
automático y tal. En carretera viajas bien, detrás van a ir cómodos, no van a ir notando movimientos extraños, no hay balanceos de carrocería. En autopistas, viajes largos, pues no vas a tener mayor problema en lo que a estabilidad se refiere, o temas de autonomía y esas cosas, es el mundo aparte de los eléctricos. Lo que os digo, vamos a poner el modo Sport y ahora nos vamos a venir aquí a la pantalla principal y vamos a ver a qué kilovatios. Mira, vamos a ponerlo a 0. Ok, está a 0 kilovatios. Vamos a ver aquí, por curiosidad, a ver qué kilovatios está. Hora, kilovatios hora. Venga, vamos allá. Entramos, nos tiramos. Esto antes he pasado a toda velocidad. Ahora voy a ir incluso más despacio porque ya me lo conozco. El coche no se mueve, batalla larga. Ahí sí que se mueve por tracción. Le vais a ver derrapar más de una vez. Mira, yo me meto aquí, acelero. ¿Ves? Ahí. Lo que pasa es que entra el control de tracción y estabilidad y le sujeta. Los golpes que oís son el cargador Suco que va en el maletero. Aquí incluso tengo que levantar porque empieza a moverse así. Frenada, frena muy bien, pero muy bien. Las ruedas ya van chillando y las de atrás, ¿veis? Como tengo que acelerar más suave, precisamente para que no me haga eso y me deje salir más rápido. Aquí entro con menos velocidad que antes, porque aquí me marca una cruzada. Mirad, mirad, lo estáis viendo, ¿no? No, o sea, al final se me queda una sonrisa tonta con un eléctrico dando la vuelta en el INTA. Aquí bien, tengo que sujetarlo. Ahora os cuento un poco del freno. ¿Veis cómo voy jugando con él, no? Es un coche de propulsión con potencia y autoblocante. Venga, vamos allá. A ver cómo acaba la vuelta. No sé qué tiempo ha hecho. Aquí termina. No sé qué tiempo ha hecho porque llevo el medidor lo llevo pegado con cinta americana al techo por fuera del coche. Ahora hablaremos del tiempo. Es más, nada, que vamos a hablar del tiempo. Esperar que lo voy a decir, hombre. A ver, la P. No os mováis, no os mováis. 1:29:69 ha hecho. Yo creo que no está nada mal, ¿no? Vamos allá. Ahora sí, ahora estaba en 90 kilovatios hora los 100. 1:29:69. Bueno, ahora analizaremos el tiempo. El freno, el pedal del freno en calle no me gusta nada, porque es como muy esponjoso y tiene un tacto, ahí tiene como un tiempo muerto, hace cosas raras. En cambio, aquí me ha gustado, me ha parecido muy progresivo y me ha gustado mucho más que el del Passat. De comportamiento, el coche va muy bien, como todos los coches eléctricos pesa, y como todos los coches eléctricos cuando lo apoyas tiende a escaparse. Y este además, si tú le metes el pedal del acelerador a fondo, te derrapa, se pone a hacer una cruzada, pero claro, te empieza a derrapar y te dice que tu vida importa, y entonces él te sujeta y te frena. De hecho, yo he ido más rápido en la segunda vuelta porque he aprendido a conducir el coche y no le he dejado derrapar tanto, pero es que la primera vuelta la tenéis que haber visto, he ido todo el rato de costado. No es un coche para hacer drift y no te va a dejar hacer drift, pero tiende a derrapar. De frenos, no ha ido nada mal, no se me han agotado los frenos y eso que he dado 2 vueltas consecutivas, cosa que normalmente no hago. Y detrás llevamos un tambor, no lo he visto mal de frenos. Buena dirección, buena entrada, buena estabilidad, buen cambio de apoyo. Bueno, pues la estabilidad natural del coche es buena, pero sí que os digo que en este coche no quites el control de estabilidad, como he hecho yo, no lo lleves en modo Sport, porque te va a derrapar, se va a mover de atrás. O sea, sí, lo puedes llevar así, pero tienes que saberlo. Y si lo sabes, bueno, pues puedes tener un coche que te ayuda a redondear la curva en un momento dado. Bueno, pues no está mal, pero para el enfoque de coche que es, yo eso no lo quitaría nunca, Una cosa que tiene, que el coche, cuando tú vas conduciendo,
el coche va frenando, o sea, haciendo conducción a vela cuando, en función del tráfico que hay, va por aquí, por todos los sensores, radares, y sonar, todo lo que lleva, va viendo lo que tiene delante. Entonces, hay veces que te retiene mucho el motor y hay veces que no te retiene nada. Y bueno, pues eso al principio desconcierta un poco, pero luego, en cuanto te acostumbras a eso, te das cuenta que eres mucho más eficiente. Así todo tienes un modo B, que lo pones aquí, y para que veáis un poquito, no te llega a hacer la función One Pedal, pero bueno, pero casi, al final tienes que parar. Pero yo habría pedido mayores niveles de retención. A mí me gustan los eléctricos con mayores niveles de retención. Aquí tenemos todo tipo de asistentes y demás, y bueno, pero en ningún sitio te deja que unas levas o algo que digas, yo quiero que ahora llevar el coche solo con el acelerador. Fijaros, ese es el mayor defecto que le veo a este coche. El mayor defecto que le veo a este coche. Bueno, vamos a seguir grabando el vídeo y os voy a seguir contando cosas, que ahora viene la parte del consumo, que es muy interesante, especialmente en este coche. Por cierto, me he hecho la vuelta con la calefacción en el asiento, que es que el cachondo de Nacho me lo hace muchas veces, me deja la calefacción puesta para que vaya, pues eso, pero se la devolveré. A la 2969 ha rodado pues como un Mazda MX-5 de 184 caballos con acabado Omura. Ojo, que no es un tiempo malo. Un Mustang Mach-E GT rodó en 29:30, para que os hagáis una idea. No toméis el tiempo como algo, bueno, pues algo muy importante, pero mira, más o menos más rápido que el Mach-E normal. Es que aquí así más coches así rivales, bueno, mira, un BMW 520D, 1.30.48, este 1.29.69, bueno, pues está ahí. Pero no, lo importante no es el tiempo, lo importante es cómo llega a este tiempo, cómo lo hacen. Conducción normal ya habéis visto que es un coche agradable, todos los eléctricos son agradables. Yo sé que a muchos nos gustan los eléctricos, bueno, si no os gustan los eléctricos este vídeo no lo estáis viendo, está claro, pero si os gustan los eléctricos o tienes una inquietud, tienes que saber que los coches eléctricos, la suavidad de conducción, todo eso transmite mucho agrado. Y este coche está bien insonorizado y a mí, pues no sé, me ha gustado el uso del día a día. Quitando el tacto del pedal del freno, que no me ha gustado mucho, el resto me ha encantado. Pues nada, Luis, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde estamos? Pues mira, ahora estamos en una zona dinámica al lado de un lago. Estamos en Suecia, en un pueblo de un nombre impronunciable que se llama Arvidsjaur, con el Volkswagen Driving Experience. El nombre olvídate ya porque no lo necesitamos para nada. Y estamos ahora en una zona dinámica. Nosotros venimos a rodar en hielo aquí, ¿no? Y además en 4 días, pues cuando vienes con clientes, haces entre 500 y 600 kilómetros el coche, ¿no? Casi 300 cada uno, muchos kilómetros. Y esta zona dinámica es la toma de contacto. Aquí es una zona que tiene 750 metros de largo por 150 de ancho. Entonces la primera vez que vienes aquí, pues en vez de meterte en el lago, a rodar en el lago, que hay un camino hecho, pues aquí hay unas rotondas y podemos divertirnos como me imagino que vas a hacer tú ahora. Bueno, antes de divertirnos tenemos que decir que vamos en un ID7. Aquí, sí. Y la verdad es que circular con este coche por aquí es como circular por asfalto, porque ¿cuántos clavos tienen estos neumáticos? Bueno, muchos clavos. Primero de todo, especiales. Te diría que además yo es la primera vez que me subo a un ID7, porque cuando se presentó en Madrid no pude ir a la presentación porque estaba en otro evento y no me había subido, es la primera vez que me subo. Y sí es verdad que este coche no es el normal. Este coche tiene más clavos por rueda. Normalmente tienen 210, este tiene 420, tiene el doble de clavos. Y además, el clavo está limitado a 1,5 milímetros, que sobresalga del neumático, porque el clavo, la longitud puede ser entre 15 milímetros, entre 10 y 15 milímetros. En competición son de 20 milímetros. El clavo, la longitud. Pero lo que sale del neumático, la normativa, solo permite en Escandinavia usar 1,5. Pero aquí tenemos 3. Porque aquí en esta parte de la Laponia sueca vienen a probar todas las marcas coches, ¿no? Y entonces la policía hace un poco la vista gorda y nos dejan probar con otros clavos para probar, ser un poco más eficaces con los coches, ¿no? La conducción. Bueno, pues está muy bien. Al final, luego supongo que probando diferentes cosas igual
encuentran una manera más segura de circular y pueden aumentar el tamaño o quedarse con el de 1,5, dependiendo de lo que sea más o menos seguro. Sí, porque aquí en estas condiciones, Nacho, lo que sí haces es someter el coche al límite de toda la adherencia, al límite de todo. Entonces, para aprender a frenar, para aprender, porque además tenemos coches que tienen 1,5 milímetros, ¿no? Para que puedas comprobar las dos cosas, como por ejemplo el ID3 que tenemos aquí, ¿no? Pero es verdad que aquí vienes y aquí es todo muy extremo, porque aquí el coche patina mucho, entonces tienes que anticipar mucho, ser muy paciente con el volante, muy paciente con el freno, muy paciente con el acelerador. Todo tiene que ser con mucha tranquilidad, ¿no? Hay que ser muy ordenado al volante. Pues sí, que lo probamos un poco. ¿Te Estoy viendo apetece que hay una rotondita aquí. ¿Te apetece derrapar? Estás Derrapamos deseando, un poco, estás yo sí, deseando. yo lo estoy deseando ya. Pues vamos a ver lo que podemos hacer con el eléctrico. Vamos a ver qué se puede hacer. Quitamos el Aunque sí es verdad que aquí hay que sacar todos los sistemas, eso seguro, porque si no desconectas todo, Sí, no. incluso creo, a mí no me dicen nada, pero creo que los alemanes desconectan un poco más en el coche, pero no lo sé. Pero sí que es verdad que tienes que desconectar todo, porque si no patina tanto que el coche no te dejaría hacer nada. No, Ponía claro. en modo totalmente seguro para que no tengas un accidente, ¿no? No, si circulando por aquí no ha hecho ni el más mínimo amago. Sí. No, y a ti además que te gusta conducir y además conduces bien, porque ya te he visto por aquí, pues a ver, me vas a enseñar a derrapar un poquito, Nacho. A ver, mira. Ahora hay que recordarle a la gente que esto es un tracción trasera y lo que tiene, fíjate, lo que tiene el coche es que, claro, el coche eléctrico entrega la potencia, es como el interruptor de la luz en casa. Tú le das al interruptor Sí. y entonces la luz llega de golpe. Pues aquí, cuando tocas el acelerador, el primero 10%, 15%, tú ahora estás acelerando mucho, Nacho. No, ahora tendré un 10% y con mantener el volante aquí, el coche va solo. Y luego, Mira. si doy más gas, con tal de abrir dirección, ya el coche, o sea, ahora es a fondo, pero realmente no es necesario. Tiene tanto par que con un 10% ya lo llevas derrapando como Y vas quieres. derrapando y os fijaste si estábamos haciendo toda la rotonda como pivoteando, como si nos hubieran aguantado una rueda en el interior y lo único que hacía el coche era girar. ¿Lo vas a hacer en esta otra vez o qué? Mira, pues lo hacemos en esta. Mira, Pero también toca un poquito, mira. quiero que me des una vuelta tú. Sí, bueno, pero yo copiloto, no piloto, ¿eh? Sé conducir, hombre, además nunca cogí este coche, pero sí es verdad. Luego se pueden hacer 8 también. Y acelerar, no vas acelerando en ningún momento a tope, No. ¿verdad? Y lo bueno del vehículo eléctrico es que como encima retiene, en cuanto levantas gas, te hace el cambio de apoyo mucho más rápido y te ayuda mucho a meter el morro. Pero vamos, esto es... No sé qué es más privilegio, el estar en Suecia derrapando con un ID7 o hacerlo contigo, Luis. No, bueno, la verdad que yo lo hago contigo además porque sé, Nacho, que conduces bien y aparte aquí no hay ningún riesgo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, cuando alguien, a veces que me querían hacer una exhibición en la carretera, no les dejaba y me dicen, hombre, pero tú estás acostumbrado a correr. Y digo, sí, pero con gente que sabe. Con claro. gente que no sabe no me gusta, ¿no? Y además mucho menos en carretera, ¿no? Y esto pues, en carretera no se puede. No. Pero para eso venimos aquí, Claro. para aprender, para tener control sobre el coche y para que os divirtáis. Yo recomiendo a todo el mundo venir aquí, son 4.000 euros, pero si lo desglosas, realmente no es una experiencia cara, porque entre vuelos, el sitio donde estás, donde vais a cenar, que luego tenéis sorpresas, no vamos a decir las sorpresas, pero tenéis unas sorpresas muy chulas, ¿a que sí, Luis? Sí, mucho, y además, bueno, la gente que ha venido, fíjate que el primer año que vine yo aquí, Nacho, veníamos 3 clientes, bueno, 2 clientes y yo, que yo vengo como embajador de la marca, y luego venía un periodista y un cámara, nada más, 5, de España. Hoy, el grupo más grande que viene a Suecia somos españoles. Este año me parece que son sobre 80 personas que han venido aquí, porque se ha ido corriendo la voz, y yo de hecho, en el grupo del gimnasio donde voy, que vinieron 3 amigos míos, pues han corrido la voz hace 15 días, y resulta que ya se han apuntado 10 nuevos para el año que viene. Normal. Y quieren venir para Normal. divertirse. Sí. Nos tenemos que traer, ya sabéis, el año que viene os queremos ver a todos aquí. Yo, desde luego, quiero repetir. Bueno, pues ya lo sabes, yo probablemente repetiré, porque a mí la marca me castiga viniendo aquí, y digo que es un Sí, castigo, la verdad es que que se te lo nota- hago, pero lo hago con gusto. se te nota agobiado. La verdad. Y además, el hotel, tenemos un pequeño gimnasio en el hotel, sencillo, pero lo suficiente para entrenar, que a mí me gusta mucho entrenar, así que lo completo todo, es una maravilla. Pues sí. Pues nada, Dani, te devuelvo el coche y a probarlo en el INTA. Dani, un abrazo, chao. Adiós. En el límite ya hemos visto que el coche tiende a moverse de atrás, tiende a salir derrapando. Hacía igual el Hyundai Ioniq 6, hacía exactamente lo mismo. Son coches que pesan, son coches que tienden a moverse. Lo que pasa es que este coche se aguanta bien y el momento que metes acelerador, boom, es cuando empieza a derrapar, porque al final es un trasera.
Nos ha vuelto locos el radio de giro que tiene, el diámetro de giro que tiene, 10,9 metros. Para que os hagáis una idea, el Passat tiene un diámetro de giro de 12 metros. Al final, como no hay palieres delante, pues gira, incluso tumba, como hacían los Mercedes antiguamente, tumba un poco las ruedas y gracias a eso en ciudad es súper, y en maniobras está muy bien, y luego con todos los sistemas que incluso te desaparca, bueno, pues ahí toda esa parte nos ha gustado. La parte eso de seguridad, este coche no le quitéis el control de tracción y estabilidad. No, me parece que para el tipo de coche que es, no es necesario que vaya ahí intentando derrapar, no lo necesita, y con el control de estabilidad eso no ocurre. Entonces este coche no os lo recomiendo que lo hagáis. Lo que sí que os recomiendo es analizar la parte que viene ahora, que es todo el tema del consumo. Vamos a ver, ha gastado muy poco, tan poco como esto que estáis viendo aquí en la tabla. Fijaros, en carretera nos ha gastado 15,9 kilovatios hora a los 100 y en ciudad 11,3. Mirad mi Zoe, lo que gastó, 14,1 y 10,8, siendo un coche mucho más pequeño y ligero. El Peugeot, el E308, que ya habéis visto, también fue un coche que gastó poco, pero es que es un coche mucho más pequeño. Incluso ha gastado menos que un Cupra Born. Y bueno, el Tesla Model Y también es que era un coche más potente. Os he puesto al lado la batería bruta y el cálculo teórico, de autonomía teórica en función del consumo medio que sacamos nosotros. Y fijaros lo que sale. A este coche le salen 603 kilómetros. Nosotros nos estamos moviendo con el consumo oficial son 14,2. Nosotros hemos hecho una cosa así. Normalmente te vas a mover en 16, te puedes mover con este coche. Y con 16 te haces, en el uso diario, ciudad, tal, pues es que ronda los 500 kilómetros, ¿eh? Pero además con facilidad, te puedes hacer 500 kilómetros. Otra cosa es que te vayas de viaje. Entonces, yo creo que es un coche eso de 450, más o menos, debe ser la autonomía según lo que hemos hecho y según cómo nos hemos estado moviendo. Conclusión, que gasta muy poco, es lo que más nos ha gustado de este coche, el consumo que tiene. ¿Qué cambiaríamos? Pues el tacto del pedal del freno, pues que no dependiesen tanto de tantas pantallas, pero bueno, al final eso ya lo tienen todos. Pero realmente lo que nos ha gustado es el espacio que tiene y el consumo que ofrece. Luego ya el tema del precio, bueno, pues tenéis que salir al mercado, os he puesto una tabla de posibles alternativas, pero no, mirad, ir a los concesionarios, verlos, tocarlos. Desde luego este funciona bien, pero es que todos los otros que hemos probado también los hemos visto buenos coches, así que eso ya es cosa vuestra. Empieza una nueva andadura, con Volkswagen, con berlinas ya también. A mí la berlina es un tipo de coche que me gusta mucho, pero claro, nunca me había planteado una berlina eléctrica. Hay que verlo, eso cada uno ya sabéis, que al que le sirve el coche eléctrico es una maravilla, pero el que no lo tiene muy claro, casi olvídate del coche eléctrico porque es una cosa complicada. Mira, viene un helicóptero, así que aprovecho para cerrar el vídeo. Ya se va, hemos tenido que cortar porque sonaba demasiado y se iba a meter en tu salón. Que acordaros que os dejo ahí abajo muchos enlaces interesantes, acordaros de Autoscout24, que es un sitio donde puedes anunciar tus coches, el coche que vendas, y que tenemos hasta coche nuevo, ocasión, renting y de todas las marcas. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Nacho, Adiós. ya se ha despedido, así que ya puede terminar el vídeo. Hasta luego.